podcast educativo. Soy Ricardo Solórzano Rentería, estudiante del tercer trimestre del doctorado en educación, y estamos en la materia de Seminario de Intervención Educativa. Este podcast es un espacio donde vamos a analizar la educación desde un punto de vista crítico y reflexivo. Hoy abordaremos un tema fundamental. Este tema fundamental se puede resumir en la pregunta: ¿cómo fomentar el pensamiento crítico en nuestros alumnos? ¿Y cuál es el papel de la educación dentro del sistema social y burocrático? Esta pregunta es bien interesante. Muy bien, sin más preámbulos, prepárense para una charla profunda basada en la lectura de Turiñán del año 1996, donde exploraremos las diferencias entre la educación formal, no formal y su impacto en nuestra sociedad. En el mundo actual, nos exige no solo transmitir conocimientos, sino desarrollar en los alumnos la capacidad de cuestionar, la capacidad de analizar y construir su propio criterio. Eso es algo bien importante. Ya pasó aquella época donde un maestro se paraba enfrente de un grupo y se ponía a dar su clase, y los alumnos a estar sentados tomando notas y tratando de captar lo mejor posible toda la información. Ese tiempo ya pasó. Ahora la educación tiene un poder inmenso de la formación en los ciudadanos. Ciudadanos capaces de transformar la realidad. Pero también existe la inquietud de que si esta educación reproduce un sistema burocrático que mantiene el status quo, que nos rige y que siempre tenemos. En este episodio, en este podcast, responderemos dos preguntas clave. La primera: ¿cómo podemos atribuir un pensamiento crítico educativo a nuestros alumnos? Y la segunda pregunta es: ¿la educación y el maestro adoctrinan al alumno en un sistema burocrático reproductivo? Para ello, analizaremos conceptos fundamentales sobre los procesos educativos, su impacto en el procesamiento y en el pensamiento crítico, y la relación entre educación y sociedad. Ya de lleno en la primera pregunta, ¿cómo podemos atribuir un pensamiento crítico educativo a nuestros alumnos? Pues podemos responder lo siguiente. Primero, debemos entender qué es un pensamiento crítico. Según Lippmann, en el 1995, el pensamiento crítico implica analizar, evaluar y reflexionar sobre la información para formar decisiones fundamentadas. Ok, eso está muy bien, pero ¿qué claves existen para fomentar el pensamiento crítico en los alumnos? Primero, es fomentar la pregunta y la curiosidad. En lugar de transmitir verdades absolutas, debemos enseñar a los alumnos a cuestionar la información que reciben. ¿Por qué las cosas? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede lo otro? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa lo otro? Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos. Otra clave bien importante es enseñanza basada en el debate. El uso de dilemas éticos, debates y análisis de casos ayuda a desarrollar la capacidad de la argumentación. Sí, definitivamente, el hecho de que los alumnos tengan como parte de su formación estar debatiendo, en el mejor sentido de la palabra, debatiendo, eso les va a ayudar a ser más críticos, a ser más analíticos, a ser éticos en su forma de ser. Es bien importante este tema de los debates. También, por otro lado, tenemos la integración de diversas fuentes de conocimientos. La educación no debe centrarse solo en libros de texto, sino en experiencias, investigaciones actuales y en un aprendizaje interdisciplinario. Cuando hablo de interdisciplinario, me estoy refiriendo literalmente a que todas las materias de una o de otra forma van a encontrar un común denominador, un punto donde se van a unir y donde podemos aprovechar todos los conocimientos para que en todas las materias se puedan desarrollar estas habilidades.
Uso de metacognición. Enseñar a los alumnos a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje les permite ser más conscientes en su razonamiento. Los alumnos entienden lo que están hablando, entienden lo que están leyendo. Eso los va a ayudar a desarrollarse de una manera significativa y su razonamiento siempre va a estar al frente de todas sus opiniones y de todas sus intervenciones. En la segunda pregunta, que nos habla que si la educación y el maestro adoctrinan al individuo en un sistema burocrático reproductivo, esta pregunta es muy compleja. Y este tipo de situaciones han sido objeto de debates por diversos autores, como Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido. Freire señala que en muchas ocasiones la educación tradicional ha sido utilizada como un mecanismo de control social que perpetúa las estructuras de poder existentes. Y hay elementos que evidencian este fenómeno. El primero es el círculo estructurado. En muchos sistemas educativos los planes de estudio están diseñados para formar trabajadores más que ciudadanos críticos. Qué realidad tan grande. Segundo, evaluaciones estandarizadas. Las pruebas y exámenes solo se enfocan en medir conocimientos repetitivos en lugar de evaluar habilidades analíticas. Y tercero, jerarquía en el aula. Esto se refiere a la relación vertical entre el maestro y el alumno. Esto puede limitar la participación activa y la autonomía del aprendizaje. Acordémonos cuando éramos niños, ¿no? El maestro, la maestra parada al frente del grupo, enseñando la materia y nosotros simplemente poniendo atención y escribiendo para tratar de captar lo mejor posible. Pero aquí es donde surge otra cuestión. ¿Es posible romper con este esquema dentro de un sistema educativo actual? Algunos educadores han demostrado que sí es posible, apostando por metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio y el uso de la tecnología para expandir el acceso al conocimiento de manera más equitativa. Experiencias, ejemplos que podemos ver. Un caso interesante es el de las escuelas democráticas, donde los alumnos tienen voz y voto y toman decisiones escolares, lo que fomenta una educación más participativa y menos autoritaria. Otra alternativa es el uso de herramientas digitales que permite el acceso a conocimientos diversos, facilitando el aprendizaje autónomo y evitando la dependencia de un único enfoque educativo. Como hemos visto, todo este tipo de situaciones a veces ponen un panorama muy complejo. Las situaciones que estamos acostumbrados a que todo se nos dé. Como alumnos estamos acostumbrados a que todo se nos dé. A que todo lo proporcione el maestro y yo simplemente como alumno ponerme a aprendérmelo de manera literal, como coloquialmente se le conoce, aprenderme las cosas de machete, sin entender lo que estoy aprendiendo, memorizando cosas que ni comprendo, pero que de alguna manera ahí están siempre, siempre están ahí. Entonces, es una situación que cada vez, o a través de los años, mejor dicho, a través de los años se ha venido dando. Y es así como hemos venido aprendiendo. ¿Y qué sucede? Al final de la vida, cuando ya pasamos la primaria, ya pasamos la secundaria, la preparatoria y acabamos inclusive la universidad y llegamos a un puesto de trabajo ya formal, un puesto de trabajo donde ya se me empieza a cuestionar todos los tipos de conocimientos que debo de tener, resulta que me doy cuenta que la realidad es que en la escuela no aprendí mucho. ¿Y qué nos sucedió a muchos de nosotros que vivimos esa etapa? Pues resulta que ahora el trabajo, los tropiezos,
las equivocaciones, las diferentes circunstancias que se presenten en un trabajo son las que nos van a ayudar a tener una mejor aprendizaje de las cosas. Ahí es donde realmente estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, porque lo estamos ejercitando, porque lo estamos analizando en el momento, en el trabajo, donde hay una obligación y una responsabilidad. Por eso hace rato hablábamos de que la mejor educación es aquella que se basa en la experiencia. Es la que se basa en la prueba y error, en el por qué pasan las cosas, que el alumno tenga la oportunidad de saber qué está sucediendo, qué no está sucediendo. ¿Por qué sucede una cosa? ¿Por qué sucede la otra? Pero que lo viva. Pues nosotros, los que vivimos en otra etapa, pues nos dimos cuenta de todo esto en la experiencia profesional. Y ahí es donde realmente empezamos a aprender muchas cosas que en la escuela no pudimos comprender porque nos dedicábamos a tomar notas y aprendernos las cosas de memoria sin saber exactamente a qué nos estábamos enfrentando. Resulta que la pregunta de qué manera podemos atribuir el pensamiento crítico y educativo a los alumnos es lo que les estoy comentando ahorita. Es el problema de que nosotros tenemos que aprender basados en problemas que nosotros podamos experimentar. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Como un ejemplo, si los estudiantes son expuestos a debates abiertos, por ejemplo, análisis de casos reales, y se les brinda la posibilidad de reflexionar sobre distintos puntos de vista, de ellos podrán, desde el aula misma, desarrollar la capacidad de argumentar y evaluar información que está recibiendo y que está conociendo en ese momento. Un maestro que fomenta el pensamiento crítico incentiva la curiosidad y la investigación autónoma les ayuda a ellos a entender por sí mismos qué pasa. Una situación autodidacta inclusive, ¿no? En lugar de limitarse a transmitir conocimientos de manera unidireccional, lo que hablábamos, del maestro al alumno, informando y todos los demás anotando, ¿no? Entonces, esa educación tradicional se ha centrado en la repetición de información, en lugar de estimular el cuestionamiento y la construcción activa del conocimiento. Aquí Paulo Freire, como decíamos hace rato, nos habla que la educación bancaria convierte a los estudiantes en receptores pasivos del conocimiento. Es decir, en pocas palabras, estoy recibiendo información. Es como cuando hacemos depósitos en el banco. Recibo el dinero yo banco y ahí lo tengo guardadito y ahí lo tengo ahorrado y ahí lo tengo y me convierte en un ente pasivo. Que no da más proyección a las cosas. Hemos explorado cómo el pensamiento crítico es la pieza clave en la educación y cómo la enseñanza puede ser tanto un motor de cambio como un mecanismo de reproducción del sistema. Ya entrando a la etapa de la conclusión, el pensamiento crítico nos enseña. El pensamiento crítico es como sembrar, que poco a poco empieza a florecer, que empieza a nacer esa planta del pensamiento crítico. Y empieza a crecer, a crecer y a crecer, pero nosotros también tenemos que estarle echando agua, ¿no? Tenemos que estarle echando nutrientes para que esa plantita que se llama pensamiento crítico empiece a crecer hasta que llegue el momento en que se cultiva. Es decir, empezamos a recibir los frutos, empezamos a recibir el premio a ese pensamiento crítico. En pocas palabras, un pensamiento crítico requiere un cambio en nuestra forma de enseñar y en nuestra forma como llevamos el rol de nosotros como maestros, de nosotros como docentes. También, como conclusión, podemos llegar al tema de decir, el sistema educativo puede ser reformado desde dentro. Si bien toda la escuela, todas las instituciones educativas tienen una estructura
ya formada, muchas veces burocrática, donde los maestros pues deben de aprovecharla para tener la posibilidad de generar espacios de reflexión crítica dentro del aula. ¿Sí? Y por último, es responsabilidad de todos transformar la educación. Y cuando hablo de todos, no estoy hablando de los alumnos y los maestros, ¿eh? Estoy hablando de una sociedad en general. Estoy hablando de los mismos papás de los niños, de los maestros, de las jerarquías dentro de las escuelas, obviamente de los alumnos, pero del gobierno que maneja toda la educación en nuestro país. Debemos todos ser agentes activos en este proceso de cambio. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que la educación sigue siendo un mecanismo de control o tiene el poder de liberar el pensamiento de las nuevas generaciones? Es bien importante que nos hagamos este cuestionamiento todos. Todos los que tenemos que ver con la educación de una forma o de otra, tenemos que cuestionarnos esto y buscar las formas para que ese pensamiento crítico de las nuevas generaciones vaya siendo un común denominador en nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast educativo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias.